Nutrición con Mikey Diet, episodio 145. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando, y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener una consulta y que os prepare vuestro propio plan nutricional, acompañándoos paso a paso en el proceso. Y además recordad que podéis poneros en contacto conmigo para cualquier otro tema a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos aquí otro miércoles más, miércoles 20 de noviembre del 2019. Y en esta ocasión hay algo que, bueno, al menos esta semana sí es verdad que va a ser de esta forma. Normalmente los miércoles lo que hago es simplemente grabo un vídeo para YouTube y luego ese mismo vídeo, digamos que lo pongo en formato podcast, más bien lo vuelvo a regrabar, ¿no? Pero explicándolo un poquito más a fondo, más lentamente, más tranquilo y tal. A ver, realmente lo primero de todo es que hacer estos podcasts, que además también escribo el artículo y todo eso, me lleva mucho tiempo diario. ¿Qué ocurría los miércoles? Que encima los miércoles no solamente grabo el podcast, sino que encima grabo el vídeo. El vídeo, claro, hay que cortar ciertas partes, porque además como lo intento hacer muy dinámico, hay que poner algunas cosas, hay que renderizarlo, tal. Vamos, que al final me suma mínimo. El grabar el vídeo es 1 hora y media de trabajo, más el tiempo que tarda en renderizar, ponedle que son 2 horas extra. Claro, al final son 2 horas extra por algo que luego encima voy a grabarlo también en formato podcast, es decir, que esa misma información va a estar accesible. Por lo que esta semana me he dicho, mira, esta semana al menos no voy a grabar el vídeo, voy a dar una vuelta al tema de YouTube, porque en YouTube sí es verdad que subo todos los podcasts para quien quiera escucharlos por esa vía, pero voy a darle otra vuelta para pensar si a lo mejor es preferible que haga otro tipo de contenido en YouTube, porque no me importa, digamos, dedicar ese tiempo extra de trabajo, como esas 2 horas que os digo extra, que digamos me dan el hecho de tener que grabar el vídeo, cortar partes, mejorarlo, renderizarlo, etc. Por lo que si tenéis cualquier idea de algún tipo de contenido que os gustaría ver en YouTube, quizás algo más cortito, no sé, cualquier idea que os venga a la cabeza y que digáis, oye, pues mira, podrías intentar grabar esto en YouTube, pues yo lo miro a ver cuánto tiempo me llevaría y, bueno, quizás pues puede ser una opción para no hacer el trabajo doblemente, porque al final es que son 2 horas extra de trabajo que no ofrecen nada, que al final es que es un poco tontería, porque si nos paramos a pensarlo es como si yo grabase varias veces el podcast para subir lo mismo, no tendría mucho sentido. Entonces, bueno, nada, simplemente si se os ocurre cualquier cosa, yo voy a darle vueltas a algún tipo de contenido que pueda ser más interesante para YouTube, algo más corto, algo más visual, algo que a lo mejor en el podcast no se pueda enseñar, pero en un formato vídeo sí. Así que si se os ocurre cualquier cosa, de verdad estoy súper agradecido de que realmente me deis esas ideas, porque al final yo puedo intentar aportar el máximo valor posible y vosotros pues podéis pedirme aquellas cosas que os gustaría ver. Y bueno, ya vamos al podcast de hoy, vamos a lo interesante del día, que es el tema de si la soja engorda o adelgaza. Porque si es verdad que nos hacemos esta pregunta con muchísimos alimentos y podría optar por la respuesta fácil, pero me parece más interesante que hablemos realmente de si la soja engorda o adelgaza, dando una visión un poquito más completa del tema. Porque tenemos esa extraña manía. Es decir, ¿por qué siempre pensamos que si los alimentos nos engordan, que si los alimentos nos adelgazan? Al final hay que tener en cuenta que ciertos alimentos utilizados de cierta forma y en ciertos contextos pueden favorecer o pueden impedir que adelgacemos. Entonces, preguntarnos si un alimento engorda o adelgaza puede ser un error. Pero sí es verdad que puedo aprovechar para enlazar, para explicar, para entender cuáles son esos posibles contextos, para ver cuáles son opciones mejores, opciones peores. Porque, por ejemplo,
Los frutos secos es verdad que tienen una densidad energética muy alta y pueden ser utilizados tanto para ganar como para perder peso, depende de las situaciones que los tomas. Por ejemplo, si los añades a platos preparados, estás aumentando las calorías de este plato y sin embargo no estás aumentando tanto ese tema de la saciedad dentro de ese mismo plato. Pero si los tomas entre horas te pueden saciar más, aunque también puede ser que para ciertas personas no sea una buena estrategia y para otras sí. Con esto es lo que me refiero, que al final depende de cómo los utilices, del contexto en el que los utilices, de por qué y para qué los utilices. Todo eso es muy importante. Pero claro, tenemos que decir, ¿qué es la soja? A ver, la soja simplemente es una legumbre y sabemos que las legumbres son alimentos que pueden ayudar muchísimo a mejorar tanto nuestra alimentación como nuestra salud. De hecho, sí es verdad que la soja, lo bueno que tiene dentro de las legumbres es que son un gran sustitutivo proteico. ¿Por qué? Porque tienen muchísima cantidad de proteína. Entonces nos pueden servir para evitar tomar tanta proteína animal. Y esto en muchas ocasiones se puede traducir en una mejor salud, se puede traducir en un mejor aspecto físico. Entonces es importante que la tengamos en cuenta. Además de la fibra, grasas de buena calidad, hidratos de carbono de lenta absorción, vamos, que lo tiene todo. Es una maravilla de alimento. Entonces realmente podemos tener claro que la soja, al menos a nivel de salud, tiene buenos beneficios. Pero claro, ¿qué ocurre cuando estamos hablando de ganancia, de pérdida de peso? Todo eso hay que tenerlo también en cuenta. Pero me voy a parar un momentito a hablar acerca del contenido proteico de la soja, ¿vale? Porque también creo que es importante que lo tengamos en cuenta. La soja al final tiene un contenido en aminoácidos súper completo, ¿vale? Dentro de lo que sería el Amino Acid Score, ¿vale? Que sería como la puntuación que damos dependiendo del número de aminoácidos, todo lo que esté por encima de 100 significa que tiene todos los aminoácidos, es decir, que no es limitante ninguno. Por ejemplo, la lenteja sí que es limitante en metionina y muchos cereales son limitantes en lisina. Entonces nunca van a llegar a tener un aminoácido score de más de 100. ¿Qué ocurre con la soja? Que la soja sí que lo tiene, de hecho tiene un 118. Si os metéis en la web tengo ahí una imagen, además, muy bonita del aminoácido score, ¿vale? Es de 118. Por ejemplo, si lo comparamos con el pollo es 136 y es verdad que es un poco más alto, pero ambos están por encima de 100. Y el solomillo, por ejemplo, está en 94, es decir, incluso sería inferior a la soja. Es decir, estamos hablando de que un solomillo puede tener una calidad proteica inferior a la de la soja. Entonces, esto es muy interesante porque además hay que tener en cuenta que el aminoácido score también nos puede llevar a error. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hablamos de un pimiento, es por poner un ejemplo, ¿vale? A lo mejor sí es verdad que tiene todos los aminoácidos en un buen nivel. Realmente el pimiento no estoy seguro 100%, ¿vale? Pero poned que sí, que tiene todos los aminoácidos. ¿Qué ocurre? Que un pimiento, ¿cuánto tiene? ¿2 gramos de proteína cada 100 gramos? No creo que tenga mucho más. Sin embargo, la soja tiene 40 cada 100 gramos. Por ejemplo, el pollo tiene 30, el solomillo tiene 25, es decir, sí es verdad que el contenido es más alto. Aunque no voy a utilizar, porque realmente, a ver, podría utilizar esto para decir que la soja tiene mucho más contenido proteico, menor cantidad de alimento, pero no es exactamente así. ¿Por qué? Porque la soja no la tomamos cruda y esto es calculado en crudo. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando nosotros cocemos esa soja ya no va a tener 40 gramos de proteína cada 100 gramos, tendrá pues seguramente 20 gramos cada 100. ¿Por qué? Porque como ha absorbido agua, ahora pesa más, su contenido en agua es mayor y entonces no va a tener tanta cantidad. Pero aún así es una cantidad muy importante, muy interesante y de hecho esa es la razón por la que se utiliza la soja para tantas preparaciones distintas, por ejemplo como el tofu, el tempeh, la soja texturizada. Entonces, vale, nos queda claro, la soja como alimento proteico muy bueno, tiene muchos beneficios además como legumbre, pero ¿engorda o adelgaza? Pues a ver, dependerá de cómo estemos tomando esa soja también, ¿verdad? En qué momento, cómo y demás. Lo que vamos a pensar es, dependiendo de todas las preparaciones distintas de soja que hay, si nos engorda más o nos adelgaza más. Por ejemplo, vamos a empezar con la leche de soja. La leche de soja realmente es una bebida vegetal que se hace filtrando los granos de soja. ¿Y podemos utilizarla para favorecer el adelgazamiento? Pues a ver, estamos hablando, ¿vale?, de una dieta omnívora.
todo esto, si seguís una alimentación vegana, vegetariana, queréis tomar leche de soja pero no es por sustituto ni por adelgazar, oye, que en eso no hay ningún problema. Lo que voy a hablar ahora es simplemente el hecho de utilizarlo como sustituto si puede engordar o puede adelgazar. Sabemos que la leche de soja tiene más o menos unas 54 kilocalorías cada 100 mililitros aproximadamente. Pongamos 100 kilocalorías un vaso, 100 y poco kilocalorías. Y realmente ese contenido calórico es aproximadamente lo mismo que tiene un vaso de leche semidesnatada. Es decir, que a nivel calórico sustituir la leche de vaca por leche de soja no tiene ningún beneficio. Es decir, no vamos a adelgazar más, tampoco vamos a engordar más. Al final tiene el mismo contenido. Pero es que no solo eso, es que al final el contenido en macronutrientes también es muy parecido. Si es verdad que la leche tiene un pelín más de proteína, es verdad que la leche tiene calcio, que la leche de soja no, a menos de que te hayas comprado una leche de soja enriquecida en calcio, pero al final los macronutrientes son también parecidos. Por lo que si las proteínas, grasas, hidratos de carbono son parecidos, el contenido calórico es parecido, al final no hay ninguna diferencia en que estemos tomando la leche de vaca o la leche de soja. Toma la que más te guste. Pero eso sí, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a la leche de soja se le suele adicionar azúcar, es decir, gran parte de las leches de soja que hay en el mercado tienen azúcar añadido, cosa que no ocurre con la leche, por lo que también es muy importante que miremos el etiquetado. Vayamos a otro producto de la soja, por ejemplo, la salsa de soja. A ver, la salsa de soja es una salsa que es muy baja en calorías, ¿vale? Y que realmente da bastante sabor a las comidas. A ver, no vamos a engañarnos, tiene un poquito más de sal de la que nos gustaría, pero en general es una opción muy buena para poder añadir a ciertas preparaciones. ¿Por qué? Porque nos encanta utilizar salsas que sean sabrosas, que den vidilla un poquito a los platos. Entonces, mucho mejor utilizar una salsa de soja que no tiene prácticamente calorías o que tiene muy pocas calorías, antes que utilizar una salsa que sea muy densa, calóricamente hablando, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues la salsa de soja puede ser una opción muchísimo mejor que otras salsas, por lo que podríamos decir que la salsa de soja nos ayuda a adelgazar, pero no que nos ayude a adelgazar porque realmente tenga, yo que sé, calorías negativas. No es eso. Es simplemente que como estamos cambiando algo que tenía un número mayor de calorías, que estaba aumentando ese contenido calórico del plato, por algo con un menor contenido en calorías, al final las calorías también importan. Y en ese sentido, pues la salsa de soja podemos decir que es un gran aliado. ¿Y la soja como legumbre? Porque, a ver, si es verdad que la soja utilizada como legumbre en seco tiene una densidad energética muy alta, ¿vale? Que son unas 450 kilocalorías los 100 gramos. ¿Pero esto quiere decir que engorda? No, realmente no. Al final un plato muy lleno de soja, al igual que otras legumbres, no tiene más de 350 kilocalorías o 400, ya te digo, y es con un plato con el que se come bien. Entonces, al final, si tiene esta cantidad de calorías, es un plato muy saciante y demás, puede ser una buena opción, porque además tiene muchos beneficios que ya hemos dicho antes, ya hemos dicho que tiene un buen contenido proteico, tiene todos esos beneficios de las fibras, de los hidratos de carbono de lenta absorción, entonces puede ser una buena opción. Pero claro, ¿qué ocurriría si no lo estamos tomando como un plato típico de legumbres, no lo estamos tomando rehidratado? Es decir, que realmente se pueden tomar de una forma más tostada, a modo de fruto seco, aunque no es exactamente seco, ¿vale? Porque ha habido una cocción previa, pero sí es verdad que se puede tomar como más deshidratado y más modo fruto seco. Pues entonces tenemos aspectos positivos y aspectos negativos. A ver, dentro de esos aspectos positivos es que tenemos un tentempié muy proteico y que encima es muy saludable. El aspecto negativo es que el contenido calórico respecto a nuestra saciedad se va a disparar mucho más. Y aquí os recomiendo que busquéis lo que dije sobre los frutos secos, ¿vale? Si no me equivoco, se titulaba ¿Engordan los frutos secos? Así que ponéis en Google ¿Engordan los frutos secos Mikey Diet? Y ahí os aparece. Entonces, si los utilizamos como tentempié saludable entre horas y sin pasarnos con las cantidades, pues pueden ser una opción muy buena para evitar otras de peor calidad. Pero cuando los trituramos, los metemos en batido, los añadimos a preparaciones que ya de por sí nos hubiesen saciado, entonces estamos simplemente aumentando el consumo calórico sin necesidad.
y puede que en ciertas situaciones no vaya a ser la mejor opción. Luego otra posible preparación sería como brotes de soja. Prácticamente lo podemos considerar como una verdura, pero un poquito más proteica. Tiene más o menos unos 5 gramos de proteína cada 100 gramos. Pero vamos, unas 50 kilocalorías, es decir, muy poco. Entonces, es una opción muy buena para añadir a nuestra alimentación como una verdura más. Si es verdad que, bueno, como tiene un contenido proteico un poquito más alto, pues mira, eso que ganamos. Pero al final no deja de ser una opción muy interesante. Y luego ya pasaríamos a esos, digamos, procesados que se hacen a partir de la soja. Por ejemplo, el tofu, el tempeh. Son dos opciones que son muy interesantes para no tomar tanta proteína animal. Puedes sustituir en muchas preparaciones a esa carne que ibas a tomarte. Te va a aportar un contenido calórico que es parecido, el nivel de saciedad también. De hecho, aunque no hay estudios al respecto, sinceramente, para mí, personalmente, esto yo estoy hablando para mí, aporta mucha más saciedad que la carne. ¿Y te va a ayudar a adelgazar? Pues realmente no tiene por qué, ¿vale? Puede ser una alternativa, pero no tiene un contenido calórico tan bajo como para que digamos que va a facilitar la pérdida de peso frente a lo que sería tomar a lo mejor pollo o ternera más magra. Y luego también tenemos la soja texturizada, que sería... ¿Cómo podemos llamarla? Como la carne picada vegetal, ¿vale? Una gran cantidad de proteína que puede servirnos para sustituir a la carne picada. Y en este caso sí que puedo decir que es una gran alternativa a esos platos copiosos que solemos hacer con carne picada. Porque, por ejemplo, 100 gramos de carne picada puede ser entre 200, 300 kilocalorías, dependiendo del tipo de carne. Mientras que de soja texturizada, más de 50 gramos es difícil echar si no quieres llenarte a lo bestia. Y serían unas 150 kilocalorías, es decir, estamos hablando de la mitad de kilocalorías, teniendo en cuenta la cantidad que vas a echarte en el plato. Por lo que a nivel calórico ganan por bastante. Entonces, en ese sentido, tened en cuenta cuánto sueles echar de carne picada. Pues a lo mejor te echas 100 gramos, aunque realmente yo conozco mucha gente que se echa unos 200 gramos. Al final podrías llegar a echarte hasta 100 gramos de soja texturizada, seguirías teniendo menos calorías y realmente no creo que te vayas a tomar 100 gramos de soja texturizada. De hecho, estoy convencido de que con 40 vas bien. A nivel proteico es parecido y al final pues puede ser una opción interesante para cambiar un poquito todo ese tema cuando utilizamos esa carne picada. Y luego, después ya hemos hablado de tofu, de tempeh, de soja texturizada. Luego ya podríamos hablar del tema de los ultraprocesados que se hacen con base de soja. Y estos son malos directamente, es decir, una salchicha o una hamburguesa de soja con 1000 ingredientes más, muchos de ellos de muy baja calidad, no va a ser saludable y probablemente va a favorecer que engordes con más facilidad. También nos pueden tomar el pelo encima con los yogures de soja hiperazucarados, desayunos a base de harina de soja con otros ingredientes poco interesantes. A ver, está claro que en ciertos momentos a lo largo del año podemos disfrutar de estos alimentos hiperpalatables, pero tiene que ser de una forma esporádica. Lo que no podemos hacer es creer que al llevar soja son mejores y aunque nos gusten menos los tomamos más a menudo. Porque sinceramente, para eso es preferible que cojas el que te gusta, pero lo tomes muy de vez en cuando. Porque si no lo vas a disfrutar tanto y lo vas a tomar más a menudo y es igual de malo, no merece para nada la pena. Entonces, realmente, en resumen, existen un montón de formas de tomar la soja. Algunas pueden favorecer nuestro objetivo de pérdida de peso sustituyendo a otros alimentos que son de peor calidad. Otros simplemente nos pueden servir para disminuir la cantidad de alimentos de origen animal que tomamos. Y otras de esas preparaciones o formas pues no son nada recomendables. Por lo que al final nos tenemos que quedar con lo de siempre. La soja no engorda ni adelgaza. Depende de cómo la usemos, para qué, a qué estemos sustituyendo. Al final depende de todos esos factores que sea más o menos beneficiosa para alcanzar el punto en el que queremos estar. Entonces vamos a quedarnos con la idea de que no deja de ser una legumbre, que en general está bien introducirlo en nuestra dieta, pero que además se presta a muchas preparaciones, algunas de mejor, otras de peor calidad, que puede ser o no interesantes incluirlas en nuestra alimentación.
Y nada más, realmente hasta aquí el podcast de hoy, y para acabar os agradezco que podáis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios y me gusta en ebooks, y por supuesto si lo estáis escuchando a través de YouTube que me sigáis por ese canal. Y recordad, si tenéis cualquier cosa que digáis, mira, podrías hacer esto en YouTube, esto sí que me interesaría más, esto no se puede explicar en un podcast pero de forma visual sí que se puede ver mejor, pues todo eso puede ser de ayuda. Así que realmente nada más, hasta aquí todo lo de hoy. Ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras. Gracias por estar un día más al otro lado y nos escuchamos en el siguiente podcast, con más y mejor. ¡Hasta luego!